En este video les mostraré cómo es conducir una Discovery Bajaj 125 ST después de haber recorrido 50.000 kilómetros. ¿Vale la pena? ¿Es tan buena o mala como dicen algunos expertos? Para comenzar, quiero explicar por qué elegí esta moto en particular. Como muchos ya saben, yo trabajo de repartidor y desde hace un tiempo estaba buscando una moto que fuera cómoda, que los repuestos los pudiera encontrar sin problema, ya que con la anterior tenía muchos dolores de cabeza con este tema y sobre todo buscaba una moto que fuera muy económica. Había escuchado mucho sobre la Discovery 125 y todos me decían lo relativa que era, pero que tenía muchos problemas, específicamente fugas de aceite. Un día antes de comprarla yo vi este video y estuve a esto de no ir a comprarla. Sin embargo, no me importó mucho y la compré. Y después de 2 años de uso constante, hoy puedo decir sin temor a equivocarme que ha sido mi mejor inversión. Bueno, pero antes vamos a hacer la primera tanqueada a la moto del año, la primera tanqueada del año. Así que voy a mi grifo favorito, que está aquí, Universitaria con Sangarara en Comas. Mire, este regular está en 14.5, bien, nos sirve. Hola amiguito, buenos días, feliz año. ¿Qué tal? Me das del regular 50. De repente va a entrar menos, no sé, quién sabe. ¿Vamos a bajar el combustible? Bueno, le puede ser que le entre más en todo caso. Ahí está. Sí, va a bajar 50 céntimos. Sí, pues. Sí, llenó un poquito más, ¿ah? Hermoso. Sí, nomás, ¿no? Sí, así nomás. Ahí está. Chao, cuídate, feliz inicio de año. Listo. Uy, llenó bastante, ¿eh? De 50 soles, 3.4 galones, ¿eh? Está bien, ¿eh? Por lo general siempre lleno 50 soles y siempre son casi 3.1, algo así, 3.2 a veces. Esta vez llenó un poquito más. Bueno, hemos llenado el 50, son 3.4 galones. Cada vez que yo lleno tanqueo full, mire, ya subió la aguja. Yo lo que hago es en el cuenta kilómetros ya resetearlo por completo. Aquí está bien. Mire, por ejemplo aquí yo lo reseteo, está un poquito malito, pero ahí está, listo, la cuenta en cero. Este botoncito es el cuenta kilómetros. Yo utilizo bastante esto, justamente para yo medir cuánto de gasolina voy consumiendo y cuántos kilómetros voy. Ya en este punto ya yo conozco bastante bien la moto y sé hasta dónde, en qué momento se me va a gastar la gasolina, con solamente ver ya el cuenta kilómetros. Por lo general estos 3,5 galones siempre me duran más o menos unos 550, probablemente lleguemos a los 550 kilómetros. Eso lo vamos a revisar de aquí en unos días. Sí, justamente en el grifo otra vez. Y marcó 561 en total. Me salió total de 50 soles. Ahora nuevamente estoy full. Ahora he vuelto a llenar de nuevo. Como siempre, lo que siempre hago es resetearlo para que quede en cero y volvamos otra vez a empezar de nuevo. Una de las cosas que adoro de esta moto después de 50.000 kilómetros es su eficiencia en el consumo de combustible. Como hemos visto, aquí llenamos 3.4 galones y después de 4 días completamos un total de 560 kilómetros. Si sacamos la cuenta, 560 entre 4 días nos da como resultado un total de 140 kilómetros por galón aproximadamente. Eso quiere decir que mi Discovery 125 ST después de 2 años de uso aún sigue dándome ese rendimiento increíble. Hola Bexi, buenos días, feliz inicio de año. Igualmente, gracias. Chao. Listo, esta es una cliente que siempre pide. Tómale la foto respectiva. Listo, ahí estamos. Tercer envío, ahora vamos por el cuarto. El cuarto también es por los callejoncitos de Independencia. Listo, vamos a seguir avanzando. Listo, seguimos. Avanzamos. Listo. Ya esta Discovery me lo compré justamente un 28 de enero de hace 2 años, exactamente, de 2022. Ay, me agarré el verde.
Es decir, que ya tengo 2 años con esta moto ya. Y tengo ahorita actualmente de recorrido, bueno, no sé si lo pueden ver, pero tengo actualmente recorrido 52.573 kilómetros actualmente ahorita. He de contarles que yo utilizo la moto bastante, ¿eh? Todos los días lo utilizo y recorro casi a diario en mi trabajo, casi siempre más de 100 kilómetros, ¿eh? 120 kilómetros diarios. Entonces, digamos que para llegar a los 50.000 kilómetros tienes que recorrer bastante, ¿eh? Y mi chamba es justamente la moto, o sea, es decir, mi chamba es hacer repartos todo el día, desde la mañana hasta la tarde. Para todos aquellos que siempre me preguntan que cómo es la moto, si la moto es confiable. Hay incluso comentarios que me dicen que he escuchado cosas muy malas de la moto. Bueno, hoy mismo les voy a decir si es verdad o es mentira. Hola, joven. Buenas, gracias. Feliz inicio de año. Listo, estamos otro. Por acá. Listo, no pasa nada. Listo, ahora vamos. Ahora estoy en jazmines. Esto es jazmines con Tupac. Ese de ahí es la Tupac Amaro. Por aquí. Uy, le vienen como fieras, ¿ah? Vienen como fieras, como llenas. Como llenas. Muy bien, entonces ahora vamos a hablar de la moto, de la Discover 125 CT. Bueno, aquí está mi motito. Bueno, ahí está mi hijo, el Nino. Y bueno, básicamente esta es la moto. La moto prácticamente no le he hecho ningún tipo de modificaciones. Así tal cual como la ven. Así tal cual fue como me vino. Bueno, ahorita voy a entregar un paquete que me quedó pendiente, así que por eso lo tengo con una mallita puesta. Es un paquete que me quedó pendiente para hacer. Bueno, aquí está la moto. Realmente no le he hecho ningún tipo de modificación. No le he hecho ningún tipo de cambio aquí, nada estético. Sigue siendo igual. Sigue siendo la misma cúpula. Lo único detalle que le he hecho aquí, en todo caso, es colocarle en lo que es este cargador. Lo único que digamos que va conectado a la batería. Nada más, solamente eso. De resto, todo es igual. Los mangos están un poquito desgastados. Bueno, aquí tengo que cambiarlo, pero ya es por el uso, pues, básicamente. Pero mira, en la parte de adelante, básicamente no hay ningún tipo de cambio. Todo sigue siendo igual. Hay algo que yo quiero compartir. Es el tema del embrague. Después de 2 años, sí, el embrague sigue estando intacto, ¿eh? Es una de las cosas que no he cambiado básicamente de esta moto. Y sigue estando en perfecto estado. Lo que sí he cambiado, sí ha sido lo que es el cable ya del acelerador. Ese sí lo he tenido que cambiar unas cuantas veces. Bueno, no sé si lo van a poder ver ahí, pero ahí está. Ahí sube y baja, sube y baja, sube y baja. Ahí está. Por aquí se encuentra, parece que no se ve. Pero esto por aquí es el cable del acelerador también. El único cambio así que he hecho, que me ha costado un poquito más de presupuesto, ha sido lo que es el cadenado. Bueno, vamos a ver ahora entonces exactamente qué cosas le he cambiado yo a esta moto después de 50.000 kilómetros. Y una de las cosas que he cambiado es en este caso el kit de arrastre, que comprende todo esto, toda esta parte de aquí. Y justamente, bueno, eso que está ahí es nuevo, ya yo lo cambié ya, porque el anterior era este de acá. Este de acá, miren. Miren esto, por ejemplo, miren ya lo gastado que estaba ya. Y ya así, pues bueno, ya la moto no tenía tanta potencia. Miren esto. Está recontra filosa. Incluso aquí, si se ve, he visto que por aquí tiene como unas partes ya partido, como que se ha roto, ¿no? Y yo creo que aquí, bueno, no sé si se aprecia, pero aquí se ve que ya está partido. Miren, recontra filaza, mira. Yo paso por aquí ¡puc! y me puedo cortar. ¿Ves? Esta es una de las cosas. Este es el que va aquí. Este es justamente el que va acá, de este lado de aquí. Y este, que la Catalina, pues. Y este, pues bueno, no se ve tan. Este sí no se ve tan gastado. Se ven normales. Todavía parece que le queda un poquito más. Pero la cosa es que cuando tú compras el kit de arrastre de esta moto, o sea, estos dos, te vienen este piñón, el pequeño, luego el grande y la cadena, obviamente. Todo eso te lo venden en un solo, no lo puedes comprar aparte. Bueno, quizás sí, pero en este caso cuando vas a la Vallap a comprar los repuestos te lo venden ya todo completo. Y esto digamos que lo más caro que yo he comprado en repuestos de la moto. Eso.
justamente justamente este repuesto de aquí. Es lo más caro que yo he gastado justamente con esta moto. Bueno, ahora pues se preguntarán exactamente qué es este cable. Bueno, este cable también es una de las cosas que he cambiado. Adivinen, ¿qué creen ustedes que será esto? Este cable de aquí. Esta es otra cosa que he cambiado también. Este es el cable que va acá, justamente a un costado, del lado, en este caso del lado izquierdo. Del lado izquierdo, por decir, donde está el embrague, abajo. Esto va aquí, justamente aquí. Y va conectado por aquí arriba también. El cable que cuenta los kilómetros. Es el cable del cuenta kilómetros. Obviamente es este de aquí, pues, ¿no? Los de aquí. Y de hecho te cuenta los kilómetros y la aguja del velocímetro. Y esa pieza como tal, esto me costó creo que 25 soles. Y la tercera que sería el cambio que le he hecho a esto, sería en este caso la batería. Vamos a abrirlo un momento. Vamos a abrirla. Manualmente se abre aquí. Se abre aquí. Uy, salió el toque. Bueno, miren chicos, la batería sí lo he cambiado. De hecho, compré de esta marca de aquí, AGM. Esta sí, esto digamos que no es una batería, no es la batería original de la moto. De hecho, esta es una batería diferente a la original. Porque la original cuesta nada más y nada menos que 160 soles, la original. Y bueno, las baterías obviamente solamente duran 6 meses aproximadamente. Entonces yo lo que hice fue en este caso comprar una batería. Probé con esta en realidad. No, nadie me la recomendó ni nada. Simplemente yo fui y bueno, desde entonces pues no tengo ningún tipo de inconvenientes. Ya tengo exactamente con esta batería, creo que unos 3 o 4 meses aproximadamente. 3 o 4 meses creo, si no me equivoco. Y no tenía ningún tipo de inconvenientes. Y me costó solamente 65 soles. Esta batería. La original 160 soles. La original, imagínense. Así que si ven por ahí esta marca de aquí, esta marca AGMX Plus, AGM Plus, si lo ven por ahí, pues cómprenlo con confianza, no hay problema. Bueno, en mi caso no he tenido ningún tipo de inconveniente con esta batería. Lo que es en este caso el monoshock, bueno, la moto ahorita está un poquito sucia, disculpen. Pero hablando del monoshock, hasta el momento no he tenido ningún tipo de inconveniente con el monoshock. Ya después de 2 años no he tenido ningún tipo de inconveniente, sigue estando funcionando tal cual. De hecho, lo único que yo hago en este caso simplemente es lubricarlo siempre por aquí. Yo siempre lubrico las piezas por aquí, en esta parte de aquí. La lubrico también un poco por aquí arriba. Bueno, no sé si se ve, por aquí arriba lo lubrico. Sí, siempre está lubricándose. De hecho, cuando la lavo, de frente ya lo lubrico esto con un spray. Que por ahí les voy a dejar la imagen. Bueno, por aquí se preguntarán, bueno, aquí falta algo, ¿no? Justamente es como un tapabarro que está siempre por aquí. Que vienen otras Discover. Pero en mi caso se lo quité porque básicamente se me rompió. Es este de aquí, miren. Es este de aquí, Uy, vamos a ver. Este iba acá, ¿no? Más o menos, porque tengo una sola mano. Va más o menos como por aquí, ¿no? Más o menos como por aquí. Pero esto se salió porque simplemente se me rompió. Como yo trabajo de delivery, siempre voy por sitios un poco trabados. Ya, un poquito está sucio. Que tengo tiempo que no lo saco. ¿Ves? Simplemente se me rompió de acá. Se rompió de acá y pues bueno, ya desde que se rompió pues ya lo he quitado. Aunque debería de buscar, ¿no? Soldarlo aquí, empatar aquí y ya, ¿no? Ponerlo, ¿no? Pero no. Pero está enterita, mira, está pitita. Está pitita, pero lo saqué. Lo saqué para evitarme colocar esto. Vamos a hablar sobre las llantas. Ustedes recuerdan que yo publiqué un video sobre justamente la Tizun, ¿no? Justamente de la Tizun. Por ahí les voy a dejar el videito. Justamente hablando de la Tizun. Esta llanta, en este caso sería la delantera, ¿no? Miren ya cómo está. A comparación de cuando yo la compré, que se le veía todas las líneas bien bonitas por aquí. Todas las líneas se le veía bonitas. De hecho, miren, está súper gastada. De hecho ya parece pistera ya. Pero miren, no, ya no le queda nada ya. Ya esto está casi por vencerse ya. De hecho tengo que cambiarlas ya. Pero básicamente haciendo un resumen con esta llanta Tizun, pues me ha funcionado muy bien esta Tizun. Ha recorrido ya prácticamente casi unos 40.000 kilómetros aproximadamente, ¿no? 30.000 o 40.000 kilómetros. Y después de más o menos esa cantidad, pues miren ya cómo está. Pero bueno, todavía se queda un poquito viva, pero ya tengo que cambiarla ya. Por más que todo también por seguridad. Porque ya teniéndola así, ya prácticamente no tengo adherencia en
En este caso en terrenos un poco arenosos. La parte de atrás sí tiene varias cositas. Miren, por ejemplo, miren esta llanta. Esta llanta, la que tengo de atrás, yo siempre utilizo mi llanta sin cámara. No utilizo cámara, nada, no, sin cámara. ¿Por qué? Porque justamente cuando uno está haciendo delivery, siempre uno está todos los días en la calle, todos los días en la calle. Y por lo tanto, siempre vas a tener inconvenientes con la llanta. Entonces, yo lo que opté siempre es siempre comprar llantas que se adapten para que no tenga cámara. Entonces, esta llanta que está aquí es justamente llanta sin cámara. Y lo refuerzo cuando está sin cámara y lo refuerzo con un sellantín, es decir, un líquido que se le introduce adentro para que justamente cuando hay un clavo, el sellantín o el líquido lo tape ese huequito y ya simplemente no haya fuga. Ahora miren, vamos a ver cuántas clavos tengo yo aquí. Vamos a contarlas, ¿eh? Vamos a contar, miren, aquí tenemos una, aquí tenemos otra, lo que pasa es que no se ve mucha, ya son dos. Por aquí seguramente hubo algún clavo, pero ya se salió. Llevamos dos, ¿no? Vamos a ver otra por aquí, porque el otro día yo conté bastantes, ¿ah? Por aquí, mira, aquí viene otra, mira, aquí viene tres. Mira aquí, mira esta, 4. Mira, 5, mire, pero mira, este sí ya es grandaza, mira. Mire, esta silla es grandaza, mira. Hola, miércoles. Ya perdí la cuenta, mira, acá hay otra. Mire, aquí hay otra. Aquí hay otra. A la miércoles, mira, aquí hay otra. Y mira, creo que aquí hay una chiquitita también. Ah, su madre, tiene bastantes clavos. A ver, de este lado, a ver. A ver, de este lado. Claro, ya vimos esta. Mira, aquí hay otra, mira, otra chiquitita aquí. Ya no sé, ya perdí la cuenta, pero ya el otro. Mira este. Mira. Y está doblado, mira. Mira esta, o sea, ¿cuántos? Yo creo que ya debemos como unas 11, 12 clavos, por lo menos. Mira, que hay otra que no se veía. Otra chiquitita. Este es del lado izquierdo. Lo vimos ahorita del lado derecho. Mira, bueno, esa ya la contamos. Y ya, parece que ya no hay más. No, parece que ya no hay más. Más o menos como unos 11 o 12. Eso quiere decir que me he salvado de ir al llantero unas 11 o 12 veces. Y mire cómo está la llanta. Todavía tiene aire, no está baja. Pero obviamente sí, tengo que ir en estos días al llantero a sacarle todos esos clavos y a que lo parche, ¿no? Simplemente para reforzarlo, ¿no? Para mantener la llanta todavía. Pero esa es una de las ventajas que uno tiene cuando la llanta es sin cámara, ¿no? Es sin cámara y con líquido. Para que justamente, mire, 11 clavos. Es decir, que me he ahorrado ir de 11 veces al llantero. Porque si esa llanta tuviese cámara, el clavo ya de frente lo penetra y dañaría en este caso lo que es la cámara. Y tendrías que cambiar la cámara, parcharlo nada más te cuesta, creo que cada parche 5 soles, creo, me parece. Más la cámara aproximadamente siempre te cobran entre 20 a 30 soles. 20, pucha que llorándole, pero más o menos entre 30 a 35 soles siempre te cobran. Entonces imagínate, 35 más 5 la parchada, más la mano de obra que creo que son 10 soles, algo así. Prácticamente nada más para cambiar por culpa de un solo clavito, casi 40 soles. Es totalmente ilógico. Entonces miren, yo les recomiendo siempre utilicen sus llantas sin cámara. Ya vieron cuántos clavos tengo. Y miren, y todavía manejo y bastante manejo, ¿eh? Ahora con el tema del aceite. El aceite yo nunca he tenido ningún tipo de inconveniente con el aceite, ¿eh? En estos 2 años. No he tenido ningún tipo de fuga como tal. Más bien, aunque sí he tenido una fuga el otro día, pero lo tuve de aquí, justamente aquí, en esta parte de acá. Esto de aquí es el filtro de aceite. Cuando uno cambia el aceite, cada dos tomas o cada 2 cambiadas debe cambiarse también en lo que es el filtro de aceite. Parece un tamborcito. Bueno, total, resulta ser que parece que no se venció la empacadura que viene en el filtro de aceite y empezó a botar bastante aceite. Pero por nada más, o sea, por el filtro de aceite, no como tal de las empacaduras, como siempre he escuchado que dicen que hay fugas de aceite por aquí, por las empacadoras del motor.
Esto no he tenido ningún tipo de inconvenientes. De hecho, en estos 2 años que tengo la moto, no he tenido ningún tipo de problemas con eso, con el tema de la empacadura. Ya yo creo que ya es cuestión de cada quien cómo cuida su moto, ¿no? Pero por el tema de filtro de fugas de aceite en la empacadura del motor, no he tenido. Solamente he tenido de esto nada más. De este nada más. Y esta era una empacadura que simplemente es sacar esta tapa de aquí. Y cuando la sacas, tiene como una especie de empacadura de plástico que solamente cuesta como 10 soles y nada. Y casi reviento el motor porque se botó tanto el aceite que quedó seca. Y yo estaba rodando así con eso. Imagínate, nada más por esto, porque tuve el pequeño detalle de este. Pero de la empacadura como tal, nada. Y pues bueno, en estos 2 años que tengo con la moto, pues no he tenido ningún tipo de inconvenientes graves, por decirlo de alguna manera. No he tenido que hacerle ningún tipo de bajada de motor, nada. Simplemente ese detallito nada más. Pero el resto, algún inconveniente que haya pasado sobre mi presupuesto, no, para nada. Ahora vamos a ver el encendido. Vamos a encenderla para que vean. Ahí está, en neutro. Vamos a encenderla después de 2 años. Ahí está, listo, encendió sin ningún tipo de inconvenientes. Enciende la primera. Si van a comprar esta moto o si tienen planes de comprársela, de una vez les voy diciendo que las luces ya en su diseño como tal ya vienen incluidas las luces, es decir, siempre van a estar encendidas. Cada vez que encienda la moto siempre se van a encender las luces. Bueno, y aprovechando, ahora que lo estoy viendo, una de las cosas que cambié en esta moto ha sido las luces delanteras. Las luces delanteras eran focos amarillos, entonces no alumbraban tanto. Entonces las cambié por un foco blanco que alumbran pero bastante. Lo único que sí no he cambiado son los foquitos de estos de aquí. Estos sí son originales. De hecho, así es que se veía en los focos de aquí, de esta parte delantera. Así amarillo se veía. Entonces miren la diferencia, blanco ese. Y verdad que te ayuda bastante, ese foco, ilumina mucho más. Bueno, ahorita estoy por la Panamericana. Otra prueba que quiero hacer también a la Discover, o vamos a averiguar cuál es el top speed de esta moto de la Discover después de 2 años, después de 50.000 kilómetros. Yo por lo general no me gusta mucho correr, pero para este ejemplo pues voy a hacer una excepción. Vamos a ir a toda velocidad con esta moto. Vamos a esperar que pase la gente y luego vamos. Listo, señores, ahora sí. Vamos a ver cuánto de máxima velocidad alcanzamos. Vamos a ver. Estamos avanzando. No recuerdo en qué velocidad ya voy. Creo que tercera me parece. Máxima velocidad. Cuarta. No, creo que ya está en la quinta ya. Miren. Vamos a ir a toda velocidad. Hermoso. Bueno, ahí vieron. Ahí vieron con un poquito de ayuda, porque hubo una pequeña bajada, llegamos a 100. Ahora, ¿cuáles son las cosas buenas y malas de la moto? Las buenas son muchas. Es una moto que en lo personal la considero una guerrera. Puedes recorrer grandes distancias a muy bajo costo. Otra de las cosas buenas que tiene es que siempre vas a conseguir repuestos para esta moto, y eso es lo más importante, ya que no vas a tener que sufrir por este tema. Obviamente también tiene algunos puntos negativos, como por ejemplo los repuestos mismos. Los repuestos son caros y siempre tienes que poner piezas originales. Ahí puede que pases un poquito tu presupuesto. De igual forma, todo dependerá de cómo trates a tu moto y del mantenimiento que le hagas. Si eres una persona que le gusta llevar la moto al límite en todo momento, pues harás que las piezas se desgasten mucho más rápido y forzarás al motor, ocasionando las famosas fugas de aceite. Así que si estás considerando comprar esta moto, te recomiendo que la trates con cariño. Cámbiale el aceite en el tiempo que corresponde. No fuerces su motor innecesariamente. Lubrica sus piezas. Si haces todo eso y mucho más,
tendrás una moto sana y libre de problemas.